Bueno, mi nombre es Patricia Álvarez, nací aquí, en Punta del Este, hace 51 años. Nadie te dice la edad, ¿eh? La idea de ser puntaesteña me encanta porque además mi familia por ambos lados son de la península. Mi abuela vivía en una casita en la península de Punta del Este donde tenían vacas y donde habían pequeñas chacritas, y para llegar a cualquiera de estas paradas, para llegar a la parada 2 o a cualquier lado de la península de Punta del Este, tenían que pasar por médanos, si no había calles, si no había nada. Y mi abuelo paterno, que era asturiano, que se vino a los 13 años a vivir acá, él era fue dueño del primer astillero que hubo en Punta del Este, o sea que somos bien del puerto, digamos, ¿no? Lo que se llama porteños, pero siendo de la zona. La gente utiliza mal la palabra porteños, somos ahí del puerto. Somos, serían patricias, para Punta del Este no somos patricios, familias patricias, porque no han tenido grandes reconocimientos mis familias, pero es una familia de trabajadores que iniciaron este pueblo. Mi abuelo paterno trabajaba, ya te digo, era dueño de un astillero, murió cuando yo tenía 1 año, pero tuvo el primer astillero de Punta del Este y después lo vendió. Y mi abuelo materno trabajó toda la vida en el casino de Nógaro, desde que arrancó, o sea que también en eso arrancó ahí. Mi abuela materna no trabajaba, paterna no trabajaba, y mi abuela materna trabajó hasta el fin de sus días, desde los 14 años, fue siempre muy pionera, era modista. A los 14 años, siendo una hija de trabajadores, se fue a estudiar a Montevideo, corte y confección, que acá no se podía estudiar, y toda la vida trabajó, siempre. Con las dos tuve una relación diferente. Mi abuela Morocha, la modista, yo vivía con ella, vivía al lado de ella en su mismo patio, acá en la parada 2 de Punta del Este, con lo cual me inculcó cantidad de cosas sobre el arte. Era la que me hablaba de China Zorrilla, era la que me hablaba de los actores. Era la más cercana al arte, era la que primero me hizo los primeros vestuarios de teatro. Y mi abuela Juana es más parecida a mí, era una mujer muy independiente, quedó viuda joven y se volvió a casar, y era una mujer dura, pero era divertidísima, vivía más cerca de la parada 5. A mí me encantaba verla, pues me hacía gracia, era una abuela diferente. Precisamente quedaba en lo que se llama el barrio de La Pastora, entre lo que está en lo que ahora es Chiberta y Boulevard Artigas, a 1 cuadra de la estación de ferrocarriles. Yo tenía la estación de trenes a 1 cuadra, y las vías pasaban por la esquina de mi casa, y donde los trenes se suben para hacer lo que llamaba la giratoria, estaba en la esquina de mi casa, o sea que nosotros juntábamos sapitos de Darwin ahí en el charquito que se armaba ahí abajo. Éramos niños de los años 70 que no le tenían miedo a nada, que los padres los tiraban para la calle a jugar. Preciosa, porque fue una infancia de juego permanente. Tengo primos varones y 2 hermanos, una hermana mayor y un hermano menor, y tenía 3 primos hermanos varones y mis 2 primos hermanos por el otro lado, por el lado de papá. Y todos vivíamos en el mismo barrio, además de los amigos que estaban durante todo el año y los que venían en verano. Así que he jugado al fútbol, he jugado guerrillas de agua, he jugado a las muñecas, yo he hecho casita de muñecas, he andado en bicicleta con el cartoncito, toco, haciendo varias manzanas a la redonda. Bueno, he hecho playa toda mi vida, vivía en verano entero en la playa. Así que una vida súper feliz, una infancia muy, muy feliz, muy llena de juegos y de libros. En mi casa se leía mucho. Bueno, Fernando Cairo vivía en la parada, casi en la parada 3, pero siempre fue muy amigo nuestro de la infancia y de la adolescencia. Nos hemos reído. Fernando Cairo es un hombre súper gracioso, nadie lo podrá creer, pero de llorar de la risa. Y era el único, a él y a otro compañero, Ariel Mosteiro, que vivía más en la península, era el que mis padres nos confiaban nuestra virtud. Los fines de semana, los sábados, ¿quién va a bailar? Fernando y Ariel. Ah, bueno, si van con ellos pueden ir. Eran divinos, son divinos. El Chispa, Indarte también vivía como a la vuelta de casa de toda la vida también. No éramos tan amigos en los juegos, pero sí nos conocemos. Pero el Chispa sí que fue un personaje fundamental en mi vida, porque yo le cambiaba revistas. Bueno, el otro día estaba escribiendo eso, no sé si no lo escribí para una obra de teatro, creo que sí, el olor de entrar a lo del Chispa y sentir el olor de la revista
miles de revistas a montones que yo decía, cuántas cosas para estudiar, para leer, que tengo para divertirme. Era divino, adoraba ya lo del Chispa. Cuando estaba en la vereda de enfrente, donde ahora es parada de ómnibus, el kiosquito antiguo del Chispa, era divino, ahí cambiabas todo. Figuritas, revistas, una paciencia. Bueno, nosotros nos reímos siempre porque me hace gracia saber que esa zona era una zona comercial. De hecho, mis padres tenían un amigo cuyo hermano hacía propagandas para televisión y un día me dice, ¿vos te animás a hacer un piloto que quiero que veas sobre el centro comercial de la Parada 2? Para mí no era un centro comercial, era mi barrio. Y lo hizo el piloto y lo puso en televisión sin que yo me enterara. Yo estaba de jogging y una remera y salió, y durante años la gente me reconoce por la calle por esa cosa que había hecho. Y que ahí me di cuenta que había como una especie de centro comercial. Para mí no, para mí era mi barrio. Al principio, cuando yo venía, estaba el Chispa, estaba enfrente a mi casa el almacén de Techera, que era el abuelo de mis primos hermanos, que no era mi abuelo, sino el abuelo de ellos. A la vuelta estaba lo de Doña Coca, que era un ramo generales total, tenía de todo, desde coso de uñas hasta lo que se te podía antojar. Y yo siempre cuento que para conseguir una goma de borrar de tinta tenías que, si no estaba lo de Doña Coca, tenías que ir a la península a lo de Roberto de César, porque no había en ningún otro lado más una goma de tinta de esas dobles que borraban lápiz de un lado y lapicera del otro. Así era mi infancia. Bueno, fui a colegio privado, yo fui al único colegio privado que había en Punta del Este en ese momento, que era el Colegio de la Virgen Niña, que aún existe. Es un colegio que está estratégicamente ubicado, que ha querido ser comprado durante mucho tiempo, pero bueno, mi mamá, que era, mi padre no, pero mi mamá era católica apostólica romana, era muy creyente y a su vez muy hippie, una combinación. Me trajo muchas complicaciones psicológicas, después lo resolví en terapia. Nos mandó a los tres a colegio privado, lo cual yo detestaba. Yo deseaba ser una alumna de la escuela número 5 de Punta del Este. Adoraba a los hombres de la escuela número 5, los varones eran como superhéroes, porque los del colegio privado eran todos medio tontos, ¿viste? Me parecía a mí, yo quería esa libertad del colegio, de la escuela pública. Pero fuimos a colegio a la Virgen Niña cuando aún habían monjas, no como ahora que son todas maestras, son todas laicas, ¿no? Pero en ese momento habían monjas. No me gustó, no me gustaba la obligación de estar en un colegio privado, no me gustaba ir a misa los domingos. Sí me gustó la fe, me gustó que después me transformé en una libre pensadora y eso es parte de mis creencias. Pero ese fue el colegio donde yo fui, hice todo ahí. Después sí fui al liceo público, al liceo de Punta del Este, hasta que en cuarto grado, cuando tuve que hacer quinto y sexto, ya no había más, recién arrancaba el liceo de Punta del Este, y me fui otra vez a un colegio privado de Las Capuchinas, pero ya allí con un director fenomenal, fue donde empecé a hacer teatro y demás. Bueno, mi vida sigue relacionada con el arte, ahí ya en el Liceo de Punta del Este me había encontrado con una profesora de literatura que me había dado bolilla para hacer un grupito de teatro, muy improvisadito, y cuando voy al colegio de Las Capuchinas en Maldonado me encuentro con María de Manúñez, Mireya Izquierdo, bueno, un montón de profesoras, Cookie Clauser y Graciela Calicó, 4 profesores de diferentes materias que querían hacer un grupo de teatro. Y entraron a la clase y para mí fue como una epifanía, dije, al fin alguien que me da bolilla, ¿no? Yo había estudiado música y había estudiado un poco de danza, lo que mis padres me podían dar, porque mi papá trabajaba en un banco, mi mamá era ama de casa, y nosotros éramos de una familia clase media de Punta del Este que tiene ups and downs, todo el tiempo estuvimos en esta situación, era una locura, ¿no? O sea que si hoy estudiaba ballet, mañana no podía, dependía de mi padre. Entonces ahí me encuentro con el arte escénico, que fue lo que yo quise hacer siempre, porque desde niña decía que iba a ser como China Zorrilla, de la cual mi abuela me hablaba. Decidí empezar en ese grupo y empezar a estudiar, y no pude dejar de relacionarme con eso nunca más. De hecho, como a mí me gusta la filosofía, empecé a estudiar licenciatura de filosofía en el magisterio de acá, en IPA en Montevideo, pero el teatro siempre me tiró. Soy licenciada en arte dramático. Terminé siendo una licenciada en arte dramático. La filosofía me encanta y me ha servido para estudiar el teatro. Quedó ahí, abandonada, en primero, segundo de licenciatura. La abandoné, la dejé. No podía. Me llamaban para actuar y no iba a la facultad. Metían todas las obras de teatro que podía. Era eso mi trabajo. Es difícil, es muy difícil. Yo a esta altura del partido, comparado con cuando empecé,
siento que es una pavada hacerlo. Vos fuiste a ver el espectáculo el otro día, era la cuarta función. La cuarta función es la muestra de que ya te vio casi todo el mundo que te puede ver y tenés que empezar de nuevo a hacer otro espectáculo. Hacer teatro en Punta del Este es básicamente producir muchísimo, si querés hacer tus propios textos, como es mi caso y el de mi marido Sebastián Slepoich, que es mi compañero de trabajo, él también es actor, y nosotros escribimos nuestro propio material porque cada 4 funciones, 5 funciones, tenés que estrenar. Y después, cuando tenés otro estreno, bueno, retomás algún estreno de 2014, 2013 y lo haces de nuevo, y ahí lo mechás, y hay alguno que no lo vio todavía, entonces vuelve a venir. Pero básicamente es remarla mucho, escribir tus propios textos, hacer tus propias producciones, ser tu propio agente de prensa, y todo, absolutamente todo. Pero, no obstante ello, debo reconocer que el público se ha ido acostumbrando a que los jueves tiene, por ejemplo en mi caso los jueves, que hemos puesto jueves como día de salida, que en el mundo entero es un día muy particular para salir los jueves, la gente, aunque sea poca, mucha, sabe que hay una opción más de salida, que es el teatro. Que en esta sala, este día, a tal hora, hay un espectáculo teatral que puede ser una salida más. La mayoría de las veces, no, baja la inspiración, hay cosas que querés decir. Muchas veces es la necesidad del estreno, como lo digo, porque tengo que ser honesta, pero a veces me siento y digo, tengo que escribir, porque tengo que estrenar. Así que ahí tiene que bajar la inspiración a como dé lugar. ¿En qué me baso en la vida real? Totalmente. Yo he escrito mucha cosa, ahora estoy en esta etapa del naturalismo total, donde tengo que escribir para 2 actores o para un actor siempre. Para una pareja, somos Sebastián y yo, o para él o para mí. Sebastián también escribe. Y tenemos que escribir piezas que tengan mucho humor, que tengan mucha realidad, pero a la vez tengan un momento donde el público baje a tierra. Me estoy riendo de esto, que se den cuenta, ¿no? Y la vida te da todo, la vida te da todo. La vida es una gran obra de teatro, te da todo el material para escribir, todo. Esta última pieza, Harta, por ejemplo, me reía antes de ayer, jueves, que ustedes fueron, porque ese día había un paro general de la educación donde se habían adherido privados y todo el mundo, y estaba todo el mundo furioso, y me fueron varias maestras a ver, y una me escribió, qué malas somos las maestras, jajaja, muertas de risa, porque hasta las maestras que son madres no tienen donde dejar a sus hijos, con lo cual ya está, la realidad te da todo el material. Nosotros lo que queremos lo mismo que querés vos, encontrar lo que la gente se ha olvidado que existe y sacarlo a flote, sacarlo a luz. Hay mucho, sí, hay mucho. Los que somos de acá y que hemos escuchado las historias de nuestras familias, de lo que hacían, de dónde jugaban, con qué jugaban, sí, y cuando viajás te das cuenta que te cobran por mirar una hojita donde se sentó, no sé, y vos decís, ¿por qué yo no tengo en el Rincón del Indio un cartel que diga zona donde los indios venían a abastecerse de medicina en los yuyos y de alimento en los peces? ¿Por qué no tengo en la península de Punta del Este una zona donde se diga aquí hubo un criadero de ostras de los más importantes que exportaban para acá, para allá, para allá? Acá en este mirador, vean este lugar, estos cañones que hay acá pertenecen a la batalla del Río de la Plata. ¿Entendés? No hay un recorrido histórico. Yo vivo en Punta del Este, en la calle 11 y 8, en pleno barrio histórico. Mi edificio, el Palacio Blanco, fue construido por el bisabuelo de mi marido, Sebastián, que fue una persona, un visionario, y su bisabuela fue la primera maestra de Punta del Este. A media cuadra está la carcasa de lo que hubiera sido, de lo que fue la primera escuela de Punta del Este. Está derruida. Y vos sentís un gran dolor con eso, porque decís, ahí se crió mi abuela, que fue alumna de la bisabuela de mi esposo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si te dejaran $1 por cada chapita que le regalas que dice, tuviste acá en Punta del Este, primera escuela, como hacen en todas partes del mundo, nosotros rescataríamos esos lugares estarían vivos. Están vivos, pero se va muriendo la gente que se acuerda de eso. Se van muriendo. Yo tengo esos recuerdos y a veces digo, ay, no tengo ningún abuelo para... A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo era esto? Vos mismo decís que los papeles
vos sabés. La Casa de la Cultura se inundó un día y se perdió todo el material que había en la Casa de la Cultura. Hasta la historia reciente, la historia de los profesores que dimos clase ahí. ¿Cómo no? Es una conjunción de ambas cosas, porque antes de que Punta del Este tuviera gente de afuera, nosotros ya éramos decidiosos. No sé si es una herencia, si viene de la sangre, si viene de la mezcla de los charrúas y los españoles. Creo que hay una desidia general de Punta del Este. Yo cuando pasé por acá en el auto y vi el teatro como estaba y llamé a Diego y Álvaro para hacer y ellos me dijeron, vamos a hacer un relevamiento fotográfico, yo me sentí en falta. Yo como puntesteña y como artista dije, ¿cómo yo, que fui la última actriz en actuar aquí, me olvidé que esto existía y que había que mantenerlo? O sea que hay algo en nosotros como puntesteñas que nos deja indiferentes a nuestra historia y nos interesamos en la historia de otros lados. Y venimos fascinados porque vimos, no sabés, fui al Cañón del Colorado y estuve mirando el cañón del Colorado. El cañón es divino, que es un agujero, ¿entienden? Espectacular, pero es un agujero. Y acá tenemos esta historia viva con los nombres de las personas escritas que vinieron a ver el teatro acá y los actores que actúan acá. Y no nos importa. Y yo como actriz y como ciudadana fui indiferente a eso. Es un poco la personalidad del puntesteño, dejarse estar. Bueno, los cines, era una cosa maravillosa los cines. Mi papá fue gerente de años del cine casino donde las salas de la familia Sagasti, que están en el subsuelo. Yo era gran visualizadora de cine, a mí me encantaba ir a las matinés y estabas ¿cuántos? 3, 4 horas metida en una matiné, 6. Te ibas hasta con comida a las matinés. Estaba el cine Casino, estaba el cine Fragata, estaba el cine Concord. En esa época eran esos 3 cines. Todos funcionaban, íbamos a todos los cines, se llenaban los cines, todos ellos. Hoy ninguno de esos funciona como cine y en Gorlero no hay ningún cine en este momento. Después hubieron salas pequeñas, 6, 7, después hizo el cine Libertador, que está en tremendo litigio. Ninguna de esas salas funciona en función de la del shopping, que es la única que anda. El cine Fragata era que todavía está la Fragata dibujada arriba, era de un lujo, era una belleza de 2 plantas de madera, todo ilustrado, y vos entrabas ahí y no podías creer, realmente era como un santuario. Desde que entrabas al hall ya ahí se transformaba la cosa. Tal vez yo lo percibiera desde mi espíritu artístico, pero a mí me encantaba la sensación de entrar a ese cine. Y entrar y que se abrieran las cortinas y que te recibieran la entradita y todo el ritual era fabuloso. Existía hasta hace poco en el Teatro Cantegril. Teníamos el tablero con los rollitos. Y sí, existía en el cine Fragata, te sacaban así y te daban tu localidad. Sí, me marcaron, sí. Mira, estamos hablando de 2 cosas fundamentales. La lectura y el cine, la ficción. Las 2 cosas son parte de mi vida. A mí me marcaron. A mí me marcó leer desde... Yo soy una lectora aleatoria, puedo leer 5 cosas a la vez y puedo leer la cosa más sencilla hasta Marcel Proust, por ejemplo, al mismo tiempo. Y no me considero no estoy siendo una intelectual no, porque al mismo tiempo puedo estar leyendo la cosa más vana en una revista. Me encanta leer. Y mis padres tuvieron la inteligencia de no solo dejarme ir a lo de chispa a cambiar revistas, sino de comprarme libros. Y me dejaban leer todo entreverado. Y también tuvieron la buena onda de decir, bueno, váyanse al cine. Nos íbamos por Gorlero al cine los 3, eran mis hermanos y yo, y a veces iban mis primos. Y me transformé en una actriz que escribe y lee. Si eso no es influencia, yo pienso que sí. La primera vez que subí fue hace tanto que casi no me acuerdo. No, me acuerdo, sí. Primero, muchos nervios. Esa primera vez fue muy nerviosa, pero a la vez dije, al fin, porque estoy haciendo lo que quiero. Este es mi momento, es el momento. Y lo que me sucede cada vez es el mismo nervio y también digo al fin, y este es mi momento. Un jueves yo puedo estar enferma y cansada, y antes trabajaba mucho más, antes daba clase todo el día los jueves con niños, ahora no, ahora abandoné esas clases. Y yo llego al teatro, me pongo la ropa, me siento al costado del telón ahí, y digo una frase que me enseñó uno de mis tantos profesores, Roberto Jones, que te decía, vamos a levantar el muerto, te decía siempre. Y digo eso y ahí me siento rodeada de espíritu, gente, amigos o lo que sea, que están conmigo, y en el momento que piso el escenario,
empezó el pugilato, ¿no? Dicen que un actor siente antes de salir a escena la misma adrenalina que un boxeador, no que cualquier deportista, sino que un boxeador, que es más jorobado aún, porque tiene que estar bien entrenado y además saber recibir un golpe. Eso sentís antes de salir a escena y después el disfrute fantástico de lo que recibís del público. Y cuando baja el telón, quedás inyectado de una energía impresionante. No importa el cansancio físico está, pero esto acá no para. Te quedás como inyectado de toda la energía del público, te da todo eso, lo recibís y es fantástico, se va todo, es como una droga impresionante, te deja volando. Bueno, por ejemplo, cuando haces un monólogo sentís lo que sienten todos los actores, aun cuando están actuando en conjunto. Una gran soledad al principio, antes de entrar a escena, hay una gran soledad. Están todos alrededor tuyo, los espíritus, lo que sea, pero vos, como ser humano, estás solo, a merced del público y de vos mismo. Y cuando se cierra el telón o se baja la luz, hay tantas emociones, tantas. Primero te tenés que despojar muy rápidamente del personaje, técnicamente, después esa energía. Y ya en mi caso, a esta altura, ya es el oficio de volver a ser Patricia, muy rápidamente, casi al instante. Antes era otra cosa. La función que ustedes fueron me pasó algo muy particular, y es que en la escena donde María Gabriela, el personaje, llora, me costó salir de volver a entrar a escena porque lloré mucho rato afuera. Eso pasa a veces, fue una pequeña catarsis. Algo me debe haber pasado que no me di cuenta en mi vida, que desencadenó que llorara más afuera que adentro. Sí, no te das cuenta, vos no lo utilizás. El actor moderno no debería utilizar, no utiliza su vida. Pero es probable que te pase. Si estás muy cansado, si ese día pasó algo. Yo no te sé definir si me pasó algo. Creo que estaba cansada, agotada, porque había hecho muchas cosas antes de llegar al teatro. Y sale, sí pasa, sí. Pasa mucho en los ensayos tenés que cortarla. Cortarla y decir, ya vimos mañana porque te pones a llorar o te pones a reír. Si es de risa. La catarsis viene por cualquiera de los dos lados. Y todo tiene que ver con la vida, porque uno como actor que le presta su cuerpo, su alma y su psique al actor, es la herramienta que tiene. Más allá de que te quieras aislar, que quieras ser muy brechtiano, siempre estás ahí. No te puedes vivir tanto. Es facilísimo. Bueno, para mí, yo te lo voy a definir lo que es para mí. Para mí es una profesión. Para mí es mi trabajo. Yo, quiero decirlo acá, y es importante que me parece que está bueno que sepa, vivo del teatro. De teatro en todos sus aspectos, como docente, como actriz, he vivido años como animadora y también como trabajando en eventos, pero yo soy una personaje cuando voy a eso. El teatro en sí, la taquilla del teatro, para mí es una entrada de dinero, yo vivo de eso, o sea que en principio tengo que definirlo como una profesión, como un trabajo. En segunda instancia es una cosa mágica que te permite ser 300 personas al mismo tiempo. Yo hago a veces espectáculos donde hago 5 o 6 personajes al mismo tiempo. A veces relacionados entre sí, a veces son una familia y hago de la madre, de la hija, de la mucama, de la hermana de la madre. Todos los personajes salgo y entro 25 veces. O hago diferentes personajes, hago una señora bien, dueña de medio Uruguay, hago una empleada, hago una chica que vende cosas en la calle, hago una niña, hago una señora anciana, en el mismo personaje, en la misma obra, perdón. Y por otro lado, ser actor es, por eso yo no me quiero ir cuando me piden que me vaya, me piden, andate, no, me dicen, ¿por qué no te venís a trabajar a Buenos Aires con nosotros? O ¿por qué no te quedaste en Montevideo? Si hay algo que rescata la memoria de un lugar, es un actor. Yo soy una actriz de Punta del Este. Y yo, aunque haga La Tempestad de William Shakespeare, para mí las olas son las olas de la Brava. No son las olas que imaginó ese actor. Son mis olas con las que yo me crié. Por eso el actor de la zona tiene que estar en su zona recordando lo que sucedió acá. Nosotros somos los que quedamos después de que todo desaparece, la memoria.